Vamos, Job 35, perdón. Job 35, ahí si alguien lo apunta, es Job 35 del 11 al 13. Y vamos a empezar. Dice, ¿qué nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán y él no oirá por soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad ni mirará el omnipotente. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Vamos a comenzar. Mis queridos hermanos, pues yo le he puesto como título por esta prédica. Dios me la dio ya hace tiempo, me dio un sueño, creo que hace como 2 años, y yo venía pidiéndole la revelación del sueño, ¿verdad? Y el Señor me lo dio, como si se tardó para darme la revelación del sueño, y precisamente hoy me dio la última parte de la revelación, ¿verdad? Y yo le puse a la prédica, se llama el espíritu de las hienas. ¿Saben lo que son los animales de las hienas, verdad? Las hienas, los que se ríen así como a carcajada, ¿verdad? Bueno, pues ese es un espíritu burlón, un espíritu de distracción, un espíritu que hurta y roba. Bueno, que es lo mismo, ¿verdad? Pero diferente. Ese es el espíritu de distracción que anda ahorita en el mundo. Bueno, siempre ha andado, pero más ahorita, hermano, que distrae a su pueblo en cosas como cuáles. A ver, ¿qué nos puede distraer? Vamos a entrar en unos versículos aquí. Los que gusten apuntar pueden apuntarlo ahí en los comentarios, los versículos que les voy a dar a continuación. Vamos a ver, ¿verdad? Nos puede distraer con afanes, a veces con duda, con miedo. Hay otra cosita que nos distrae mucho, que es el ocio o ponerle como énfasis a lo que uno quiere hacer, pero desafortunadamente a veces como que lejos de ser un hobby, se convierte en una adicción, ¿verdad? Porque a lo mejor ese hobby te quita de ir a la iglesia, te quita de leer la palabra, etcétera, 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 ¿verdad? Y mire, les voy a dar unos versículos así rápido y les voy a hablar de lo que se refiere cada versículo. Lucas 10, 41 al 42. Marta distraída. Ya ven que Marta afanada y quería esto y quería el otro, y la otra estaba en lo que debería de estar haciendo, ¿verdad? Poniéndole atención al maestro, porque miren, yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado mucho que cuando nos visita un hombre de Dios, uno quiere oírlo porque está hablando de la palabra de Dios, nos está dando un rema que a lo mejor no lo hemos entendido de esa manera la palabra, y nos está escudriñando esa palabra y uno está atento a ver qué nos está diciendo ese hombre de Dios, ¿verdad? Y Colosenses 3:2, poner la mirada arriba. Muchos se distraen en cositas pasajeras, ¿verdad? Muchos no ponen esa mirada donde debe de ir. Primera de Corintios 7:35, servir sin distracción. Hermanos, muchas veces uno está en la iglesia y sí quiere servir, pero a veces anda distraído, a veces no anda 100% pues en el espíritu, anda en la carne, y muchas veces pues está distraído y por consiguiente a lo mejor podemos llegar a lastimar a alguien, ¿verdad? Así Jesús enseñaba muchas veces en no distraernos en afanes y priorizar en qué, en lo eterno que era
la palabra, que era su mandato, que era alabarle, glorificarle, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Enfocarnos en las cosas del reino, y dejar las preocupaciones mundanas, ¿verdad? Porque miren, cuando uno se preocupa por cositas que la verdad que nos distraen, nos alteran y andamos perdemos la paz. Podemos llegar a perder la paz por preocuparnos por cosas que no edifican, ¿verdad? Entonces, les voy a... Permítanme, ok. Ustedes saben, no sé si ustedes sepan, pero las hienas son perezosas. Entonces este espíritu también es así, un espíritu perezoso. Fíjense que el león cuando caza, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen las hienas? Las hienas esperan a que el león, perdón, esperan a que el león se distraiga para quitarle su alimento, ¿verdad? Entonces hay que no dejarnos distraernos por circunstancias que pasaron en nuestra vida. Mire, les voy a contar algo que pasó y que a lo mejor aquí no saben, ¿verdad? Pero, y no creo que sepa porque nunca lo he contado. Mi esposo sí lo ha contado, pero no específicamente así como yo lo voy a contar. Cuando mi esposo se hizo cristiano la primera vez, él no conocía nada de Cristo y lo llegó a conocer por mí. Yo aquí he narrado cómo mi esposo iba, ¿verdad? Por las fiestas de la iglesia, cuando hacía fiesta, porque él nunca quería acompañarme, más cuando yo le decía que había fiesta, pues me acompañaba 2 o 3 veces, ¿verdad? Entonces, él aceptó a Cristo, digamos que como en el 2008, mitad del 2008 por ahí. Yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, yo me gradué en el 2009. Entonces, él aceptó a Jesús, fue su cambio de 365 grados, así todo. Los hermanos de la iglesia lo vieron cómo él cambió, cositas que cambiaron. Era mucho su cambio, ¿verdad? Dios lo transformó, estaba perseverando en la fe. Tanto así que pues él tenía su ministerio, yo también tenía el mío. Después nos juntamos en un mismo ministerio que era el ministerio de los niños. Éramos regionales de directores de organizar los campamentos de los niños y todo. Pero ¿cuál fue mi error, hermano? Y ese es a lo que yo les vengo a predicar. ¿Cuál fue mi error? Que yo me distraje, hermanos. Fíjense que aunque uno, ¿verdad?, llegue a lograr muchas cosas con Dios, no hay que distraernos ni perder su visión de lo que Dios quiere en su vida. Miren, yo dije, ya mi esposo se hizo cristiano, ya él está perseverando. ¿Y qué hice yo, hermanos? Yo dejé de orar. Les estoy hablando que por ahí como del 2000, no fue en el 2009 inmediatamente, sino fue como en el 2011, por ahí más o menos. Yo dejé de menguar, orar al nivel que yo oraba. Dejé de buscar la presencia de Dios al nivel que yo la buscaba. ¿Y qué pasó? Que mi esposo se regresó al mundo. ¿Y cuál fue su condición? Fue peor que la de antes, hermano, porque de ahí tardó muchos años para volver a que Dios hiciera un cambio en su vida. O sea, fue error tras error, tras error, tras error, y se levantaba y se volvía a caer. O sea, era más lo que estaba en el piso que lo que estaba de pie con Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que yo les estoy diciendo, de que no importa cuánto ha cambiado, mejorado su vida, cuánto piensas que ya lo peor pasó. Mi error fue haber dejado de orar. ¿Por qué? Porque me distraje, porque me pensé que ya nada podía pasar.
¿verdad? Y eso es un gran error que siempre les digo a las personas. Y aquí les voy a contar un sueño, ¿verdad? El sueño que por qué se llama así este sermón. Este sermón, mire, fíjese, aquí lo apunté por ahí del 2022 lo tuve el sueño, ¿verdad? Y voy a empezar a contárselos. Fíjense que era una mujer que me mostraba lo que parecía como un corral de animales, ¿verdad? Figúrense un corral así de animales, un corral grande, ¿verdad? Y eran unas hienas las que estaban adentro, fíjense. Pero andaban muy flacas y muy desnutridas las hienas. Se veían muy mal, como que no habían comido en meses, y hasta su pelaje le faltaba como algunas partes de su piel. Como unas partes de su piel, fíjese ese sueño. Ella caminaba por la jaula, ¿verdad? Y no tenía miedo. Ella caminaba dentro de la jaula. Y ella me la estaba enseñando y yo estaba dentro con ella y yo nomás me quedaba como, wow, no, las hienas no les hacen nada. Bueno, estoy diciendo que al parecer eran hienas, ¿verdad? Entonces, ella caminaba por la jaula y no tenía miedo porque el aspecto que se miraba que no hacían daño por el aspecto, o sea, como que estaban cansadas, no estaban bien alimentadas y no hacían daño. Pero la mujer que me las mostraba, al caminar más, vi otro, pero ese tenía un aspecto como más grande. Era como un animal de hiena, pero más grande, así gordo y un poquito más grande, pero no estaba gordo, o sea, nomás el tamaño era grande, ¿verdad? Como una hiena grande, así se miraba, o sea, grandísima. Se parecía un tamaño como de un león. Al yo preguntar ¿qué es eso? Ella me dijo, ese es como un león, me dijo, como un león. Pero al igual que las hienas, su aspecto era desnutrido y sin fuerzas. Al caminar afuera del corral, yo pensaba que ella las tenía bien dominadas, ¿verdad? Y que no le tenía miedo, y después vi que esa mujer, ya cuando ya nos íbamos de la jaula, alguien se cayó o la bajaron. Invito a mi hermana. ¿Dónde me quedé? Oh, sí, íbamos caminando para afuera de la jaula, ¿verdad? Yo iba pensando que ella tenía muy dominada las hienas, o sea, esos animales. Pero cuando ya íbamos para afuera, yo le miré a ella que ella tenía una camisa escotada. Una camisa que se le notaba parte de sus pechos. Bueno. La respuesta les digo que yo la obtení como a los 6 meses, pero ahora yo obtuve la respuesta del escote. Y la respuesta es, esa mujer tenía bien dominada a las fieras, que son la distracción que está en este mundo. No alimentaba a esas fieras, ya que ese espíritu estaba dormido y no tenía poder sobre de ella, tenía el control. No hay que alimentar a las hienas, porque en nosotros no predomine ese espíritu. Y ahora va del escote, porque el del escote, cuando Dios me dio esa revelación del dolor que quería decir lo de las hienas, nunca me reveló lo del escote. Y desde que yo tuve ese sueño, siempre le he estado preguntando. Y precisamente cuando mi hermana me dijo que qué predicaba, estaba buscando en mis prédicas, en mis anotaciones, y miré y lo empecé a leer, y me vino esa revelación del escote. Dije, wow, ¿cómo se dice? ¿Qué cosas? El escote se representa que, aunque no estemos practicando el pecado, ¿verdad? Debemos mantenernos
en alerta siempre, escudriñándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Escudriñándonos a nosotros mismos. Que no seamos jactanciosos, que no seamos jactanciosos, siempre estemos en alerta, pidiéndole al Padre que si algo nos aparta de su presencia o algo hay en nosotros que nos sea de su agrado, nos lo revele y poder cambiarlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque muchas veces uno se cree, ay, ese versículo, ahorita se los busco, que se los quería leer. A veces uno se cree, en su propio juicio de uno se cree que no tiene nada mal, que no tiene nada malo en uno, ¿verdad? Dice, no, yo no tengo nada malo y se jacta de que no hace nada, ¿verdad? Una persona jactanciosa es arrogante, es altivo, prepotente, egoísta, es arrogante, quiere creerse excepto en todos los temas, o sea, como que él sabe de todo y no puede aprender de nada. En todas las circunstancias, como que es así. No tiene interés en escuchar otras opiniones. Una persona arrogante llega incluso a despreciar y ofender a las otras personas. ¿Por qué? Porque se piensa que se la sabe de todas, ¿verdad? Déjenme, los voy a buscar ese versículo que dice de que si alguien se lo sabe, bueno, dígamelo, porque ese se me olvidó apuntarlo, pero ahorita lo voy a apuntar, ahorita lo voy a buscar. El versículo que dice que uno cree que es justo en su propia opinión. A ver, déjeme ver. A ver, no me sale aquí. Parece que es Proverbios 21:22. A mí 21:2. Vamos a ver si es ese. Aquí dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es lo que yo les decía, hermanos, de que no hay que creernos nosotros como que no somos faltos, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros en nuestra opinión creemos que no estamos haciendo nada malo, pero sin embargo hay que preguntarle al que es perfecto y en todo no se equivocó, a mi Padre que mandó a Jesucristo, entonces que nos escudriñe Él, que nos revele algo que nosotros le es de su agrado. Entonces, acerquémonos a Dios con ese corazón, hermanos. Acerquémonos a Dios siempre, ¿verdad? Aunque Dios nos use en milagros, en prodigios, en ¿qué se les podrá ocurrir más de que Dios nos use, ¿verdad? Revelación de sueños, palabra de sabiduría, interpretación de lenguas, palabra de ciencia. Todo, no importa lo que Dios nos llegue a usar, hermanos, hay que estar conscientes de que no sentirnos nosotros jactanciosos y escudriñarnos siempre, ¿verdad? Y no andar quitando la mirada del reino. Apartarse para Dios, no hacerse ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, por mi propio testimonio, yo les digo que no hay que dejar de orar ni estudiar la palabra. Buscar siempre el reino, velar y ser sobrios,
dice la palabra, ¿verdad? En Primera de Pedro 5:8, que hay que velar y ser sobrios y escudriñarnos siempre, hermanos. Como les digo, si Dios te ha dado a ti revelación de algo, bendito sea el Señor porque te dio revelación. Si Dios a lo mejor te usa más a ti que a mí en milagros, bendito sea el Señor por eso, pero no quiere decir que somos exentos de caer. Somos exentos, no quiere decir eso que ya me la sé de todas y nada me va a pasar, no. Sí, la misericordia de Dios es grande y primeramente Dios que nunca caigamos de su gracia, pero hay que escudriñarnos porque siempre va a haber una cosita que a lo mejor a Dios no le agrada de nosotros. ¿Qué puede ver? A ver, comenten ahí qué puede ser una cosita que Dios les pueda decir. Como a mí, cuando yo me ofendí la segunda vez que mi esposo estaba caminando y perseverando en Dios y yo le decía al Señor, Señor, cambia a mi esposo. ¿Y saben qué me dijo Dios? Y yo hasta me ofendí. Me dijo, cambia tú primero para que él cambie. Y yo dije, pero Señor, si yo no me drogo, yo no ando con hombres, yo no ando en bares, yo no hago nada de eso. ¿Y saben qué me dijo Dios? Me dijo, tu carácter. Y sí, mi carácter era horrible. Mi carácter, yo gritaba, yo peleaba, yo todo. Yo aventaba cosas. Entonces el Señor me fue a mí moldeando, quitando cositas que no le agradan. Y a lo mejor todavía hay una que otra que yo no me he dado cuenta, pero sí, yo siempre le pido, Señor, ayúdame, Padre. ¿Qué no te agrada de mí para ya no hacerlo, Señor? Revélame, porque como les digo, muchas veces uno piensa que no está haciendo nada. Mas, sin embargo, a ojos del Señor, Él es el que mira y el que nos perfecciona. Y ninguna persona aquí en esta tierra puede decir que es perfecto y que no tiene nada de malo, porque si no, ya no estuviera aquí, ya lo hubiera arrebatado el Señor, ¿verdad? Entonces, hay que recordar siempre eso. ¿En qué podemos mejorar, Señor? ¿Qué podemos dejar? Miren, yo recuerdo y estaba haciendo yo memoria una vez que me invitaron a una página, estaba dando el testimonio, recordé yo después que la primera vez que mi esposo cambió fue la vez que yo cambié de carácter. Miren, las primeras veces mi esposo hacía lo mismo que hacía esta vez, ¿verdad? No esta vez, pero la vez pasada. Él también se iba de la casa, regresaba y todo, y cuando regresaba yo gritando, peleando con él, y que por qué te vas, y que por qué esto, y que por qué el otro. Y saben que yo oí una predicación de una hermana que su mamá, cuando su papá llegaba, que su papá era alcohólico y su papá llegaba, su mamá le hacía de cenar y lo trataba como un rey, como un príncipe, como todos queremos ser tratados. Y yo cuando oí esa predicación dije, pero ¿cómo yo podría recibir a mi esposo sabiendo lo que hace, sabiendo que mi esposo, quién sabe con qué mujer estuvo, quién sabe, se gastó el dinero, no ha venido en días y yo todavía lo voy a recibir con los brazos abiertos y decirle, mi amor, te hice de cenar, ¿quieres algo? Sí, mira, siéntate, sobarle los pies. Yo decía, no, hombre, con el sartén en la mano lo espero. Y sí, hermanos, esa era la mujer, esa clase de mujer era yo. ¿Y saben qué? La primera vez que yo estaba, mi esposo se me hace que tenía como una semana que no iba a la casa y empecé a orar y Dios me habló y me acordé de ese testimonio y dije, ¿saben qué? Le voy a dar una cachetada al diablo con guante blanco para ver, a ver qué. Y cuando llegó mi esposo, yo tenía un coraje, hermanos, pero yo me lo aguanté. Y yo dije, Señor, pues, si tú dices que así funciona, pues así va a funcionar, porque tú no mientes. Y llegó mi esposo después de una semana que no llegaba a la casa y le dije, hola, mi amor, qué bueno que llegaste. Mira, ya quité, porque en ese entonces
pues cuando mi esposo no llegaba, mis hijos estaban chiquitos, tendrían entre 1 año y el otro todavía no cumplía el año. Y le dije, ya quité a los niños de la cama, los puse en sus cunas, para que duermas bien y te voy a preparar algo de comer. ¿Tienes hambre? Pásale. Y ni un grito, ningún pleito, ningún reclamo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Mi esposo se metió y se sorprendió. Y él después me habló al cuarto y me dijo, Pati, necesito ayuda, ya no quiero seguir así, necesito un cambio. Y yo le dije, ¿sabes qué? El único que te puede ayudar es Dios. El único que te puede ayudar es Cristo, tú sabes. Y así la primera vez me lo gané para Cristo. La segunda vez que Dios me habló, que fue después, fueron como unos casi 15 años después, batallando, fíjense. En ese entonces Dios me había dado la victoria. Fueron como... Permítame. Como 5 años orando por él para que Dios lo cambiara. Y Dios lo cambió la primera vez. Y después fue más duro, ¿verdad? Y después la segunda vez también Dios me habló de mi carácter y todo. Y yo cuando Dios me habló eso y que yo me ofendí, recordé y dije, sí, cierto. Y empecé a decirle, Señor, pues perdóname, ayúdame. Y tienes razón. Mi carácter no es de una persona que refleja a Cristo. Mi carácter no identifica que soy cristiana. Porque les voy a decir algo. Cuando mi esposo llegaba, también de días así, yo a veces, como yo le reclamaba y a mí no me gustan las mentiras y pues él me mentía, y no estoy justificando, estoy explicando nada más, y para vergüenza mía lo digo y para honra de gloria de Dios. Como yo peleaba con él, me decía mentiras, me desesperaba y pues yo estoy chiquita, hermanos. Yo agarraba cosas y se las aventaba. Pobre de mi esposo, le hice 2 aberturas en la cabeza. Y yo así era, ¿verdad? Yo así era, bien mecha corta, me enojaba. Y saben que cuando Dios me habló, yo empecé a cambiar, empecé a decirle, Señor, perdóname, tienes razón, ayúdame a ver mis errores, ayúdame pues a reflejar a tu hijo. Y Dios me dijo, si tú fueras pastora, ¿verdad? Me dijo en ese entonces, si tú fueras pastora, y si tú conocieras a un drogadicto, dijo, y viniera contigo a pedir ayuda, ¿a poco le vas a gritar? ¿A poco le vas a decir que eres esto, que eres lo otro? Y yo empecé yo a llorar. Le dije, Señor, perdóname, tienes razón. Como yo quiero ser tratada, debo de tratar. Dije, Señor, sí es cierto. Y empecé a tratar a mi esposo mejor. Empecé a demostrar el carácter de Cristo en mi vida. Y una vez mi esposo me hizo enojar. Y saben que yo fui a la sala, porque estaba ahí entre la sala y el cuarto. Me hizo enojar, pero no en un sentido así como feo de antes, sino como algo así me dijo, algo como, no sé. Porque vamos a recordar, hermanos, que a veces las personas, cuando estamos caminando con Cristo, no somos perfectos. Vamos en construcción, estamos en construcción avanzando, ¿verdad? Y que no se quede esa construcción ahí a medias. Algo me dijo mi esposo que a mí no me gustó y me caminé para la sala y como me enojé mucho, agarré una caja de madera y se la iba a aventar, y así como la agarré, el Espíritu Santo me dijo, no, porque tú ya no eres eso. Híjole, hermano, yo empecé a llorar y me fui para el cuarto y empecé a orar y a pedirle perdón a Dios y a decirle, sí es cierto, Señor, debo de mejorar mi carácter, de que yo ya no aventaba cosas ni gritaba, pero me mantenía mucho tiempo en enojo. Entonces, yo ahora lo que yo practico es que ni 5 minutos me quedo enojada. No importa que me digan, que me hagan, yo ya no me enojo así de esa forma, porque eso, hermano, a mí me traía me dolía mi brazo, me dolía mi oído, mi ojo me saltaba, tanto estrés, tanto enojo que yo cargaba, que a veces no perdonaba y que nomás estaba ahí, piensa y piensa en eso, porque el enemigo también te lo trae a veces a la memoria.
yo empecé y dije, ¿saben qué? Sí es cierto, la Biblia aquí dice, oh, voy a vivir la palabra. Si yo quiero ser de testimonio para otros, quiero ayudar a las parejas, quiero ayudar a los matrimonios, tengo que dejar toda ira, toda contienda. Y sí, hermanos, muchas veces, si mi esposo me decía algo, ¿saben qué yo hacía? Señor, en tu nombre lo perdono, no me debe nada. Y se acabó. Y saben que muchas veces mi esposo, a veces el Espíritu Santo le habla y le redarguye y le dice, oyes. Y mi esposo viene y me dice, oyes, dice, te quiero pedir perdón. El Espíritu Santo me redarguyó y me dijo que te hice sentir mal. Y eso es, hermano, lo que uno debe de reflejar en Cristo Jesús. Uno debe de, de caminar y vivir la palabra. A veces uno se enoja, pero no somos perfectos y hay que tener control y dominio propio. Y así como mi esposo cambió la primera vez, así empezó a ver mi cambio y él empezó a cambiar otra vez. Fueron muchos años la segunda vez, hermanos, y por eso yo les digo, no les recomiendo que dejen de orar, no les recomiendo que las distracciones, las cosas de este mundo, hermanos, los aparten del amor de Dios, de que los aparten de lo que Dios ha trazado para sus vidas. Y saben que para terminar, se me hace que hace como unos 2 años, se me hace. El enemigo es que el enemigo nunca va a querer soltarte, el enemigo siempre va a querer traerte algo para estarte moliendo la vida. Entonces, ¿saben qué me decía el enemigo? Me decía, porque miren, les voy a decir algo. Yo cuando con lo que viví yo con mi esposo, fueron muchas mujeres, muchas cosas, bastantes circunstancias, ¿verdad? Y parte de ellos mi esposo todas las negaba. Entonces, yo como quiera, un día yo agarré y perdoné a mi esposo de todo. Perdono por esto, perdono por y lo perdoné por todo. Por ser mal padre, por abandonarnos, por todo lo que a mí me estaba ministrando el Espíritu Santo, lo perdoné para yo obtener paz, y a través de eso, que yo empecé a cambiar todo eso y pedir perdón y perdonarlo sin que él me diga nada, se me empezó a ir todo el dolor de mi brazo que yo tenía, de los nervios. Y el enemigo, hace como 2 años, me vino y me dijo, sí, dijo, está muy bien, ¿no? So cool que perdonas a tu esposo. No, pues con ganas, pero ¿qué tal de lo que no te confesó? Acuérdate de fulana, acuérdate de mengana, acuérdate de esto y acuérdate del otro. Eso no te lo confesó y tú lo descubriste. Eso, esto y tú no lo descubriste. Tú lo descubriste, pero más él no te dijo. Y ahí me traía el diablo. Y nada más calentándome la cabeza. Y yo poniéndome como... No peleé con mi esposo ni le reclamé. Y yo digo que ni sabe. ¿Y saben qué hice? Dije, sí. Así me trajo durante 2 semanas, hermano. 2 semanas me trajo así y yo, ¿qué hago? Y luego Dios me dijo, pues, ¿qué hiciste la primera vez? Y yo dije, pues, perdona a mi esposo. Y dije, perdona a mi esposo por todas las cosas que él no me confesó. Perdona a mi esposo por todas las cosas ocultas que él hizo en su vida en contra de mí. ¿Y saben qué? Bendito Dios. Se cayó el diablo. Se fue y ya no vino otra vez a estarme atormentando con esa cosa, ¿verdad? Y les voy a decir algo. El enemigo siempre va a querer venir a traerte algo, siempre. Pero es de cuestión de que en tu mente te pongas, de no escucharlo, en tu mente pongas a repasar lo que es la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Si tú le pones mucha cabeza al diablo a estarlo escuchando, hermanos, no vas a vivir en paz, no vas a vivir enferma de los nervios como yo vivía. Yo les digo porque a veces hay sanidades que Dios manda y te sana,
Y el enemigo viene y te dice, pero todavía te duele. No, Dios no te sanó. ¿No es cierto? Todavía sientes hay un dolor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces uno tiene que hablar lo que es, lo que Dios ya habló, estarlo confesando, estarlo declarando y creyendo y no dudando de lo que Dios ya habló. Por eso el enemigo muchas veces quiere apoderarse de las promesas que Dios ya nos dio, de las sanidades que Dios ya nos dio, de las victorias que Dios ya nos dio. Conozco una hermana que estuvimos orando por su hijo, por también era de adicción. Y la invité la otra vez y le dije, ven a dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, porque miren, hermano, estuvimos orando por ese muchacho y Dios lo transformó, lo cambió, tanto que no quería ir a la iglesia, ya está yendo en la iglesia, hermanos, está tocando no, hermano, un cambio así bien bonito. Y yo le dije, ven a dar testimonio para que, no, dijo que después lo iba a dar. Y yo entiendo porque yo también pasé por ahí, yo a veces decía, no, porque qué tal y si no ha cambiado, y qué tal y si otra vez se vuelve, porque yo también así cuando Dios hacía algo en mi vida, no, porque qué tal si no, y qué tal si no, hay que estar segura. Pues ¿cuánto tiempo quieres seguridad tú? ¿Cuánto tiempo tú quieres esa seguridad? Si la seguridad te la da Dios, la palabra ya te la dio Dios, entonces hay que caminar en esa palabra. Y de esa palabra yo me agarraba. De una palabra que me dieron cuando nació mi hijo, me dijeron, tu hijo, o sea, el chiquito de 10 años me dice, tu hijo no va a ver lo que tus otros 2 hijos grandes vieron. Tu hijo va a ver un papá cambiado. Tu hijo va esto y esto y esto. Y cada vez que el enemigo venía y me decía, nada, tu esposo no va a cambiar, decía, la palabra de Dios ahí está, y mi hijo va a ver a su padre diferente. Mi hijo sí va a tener a su papá. Y yo les digo que es una gran satisfacción, hermanos, los cambios que Dios ha hecho en la vida de mi esposo, tanto mía, en mi casa, porque hasta mi hija, la mayor de 20 años, ella ha ido con personas de matrimonios que han tenido problemas, y ella va y cuenta su vida, cómo ella la vivió. Hay una persona que mi esposo conoce que tiene problemas alcohólicos, de alcoholismo, y fue a dar su testimonio con ellos, y porque sus hijos están chicos, y ella fue y dijo, mira, pues yo miré esto, y mi papá, un papá ausente, bla, bla, bla. Y ella dio su testimonio para que las personas cambien, para que ella misma nos dice, amá, ustedes han cambiado mucho, están criando a mi hermano diferente. Y sí, yo me acuerdo que antes puro grito, puro pleito, pero hermanos, eso no refleja a Cristo. Y qué satisfacción es ver que Dios nunca nos ha dejado, ver que Dios, aún que nosotros éramos malos, o sea, y nunca vamos a ser suficientemente buenos, pero siendo malos, pecadores, gritones, de pleitos, como Dios tuvo misericordia de nosotros y aún así nos amó, aún así está ahí esperando que nosotros cambiemos, esperando a que dejemos todo pleito, toda ira, toda contienda, todo chisme, todo ego, toda envidia, porque hay pecados que son del corazón, hay pecados que no se miran. Los pecados del corazón es eso: envidia, celos, enojo, porque lo otro es de la carne, el alcohol, robar, los pecados que más se miran. Entonces los que no se miran, los que están en el corazón, he ahí los más difíciles de sacar, he ahí donde uno se tiene que escudriñar. Por eso yo les digo, no importa cuánto Dios los usa, hermanos, porque los dones son irrevocables. Entonces uno puede andar en el don, trabajando en el don, pero
no hay amor, porque por eso vemos muchos predicadores, por eso vemos mucho hombre de Dios que cuando se baja de ese altar, uy, hermanos, ni su esposa lo soporta. Fíjense que había, y esto no estaba aquí puesto, pero les voy a decir, había un hombre de Dios que no les voy a decir qué rango tenía, porque lo van a echar con esas personas. Pero tenía un rango muy alto, no de nuestra iglesia, pero sí venía a nuestra iglesia a veces en la que yo asistía a dar predicaciones. Y sí, Dios lo usaba, hermanos, lo usaba en palabra. Mi esposo le dio palabra y así como él la dijo, así se cumplió. En milagros. Entonces Dios lo usaba, hermano, un hombre usado por Dios, ¿verdad? Y mi esposo tiene mucho de que cuando él conoce a un hombre así, siempre les dice, no, por lo que se te ofrezca en tu casa, yo te ayudo. Siempre es servicial mi esposo así, porque entonces pasó de que se le descompuso el aire acondicionado en su casa y le pidió ayuda al pastor que nosotros teníamos y el pastor que nosotros teníamos le dijo a mi esposo, porque pues ya saben que a mi esposo siempre les gusta andar ahí. Pues fueron los dos a la casa y estaban ahí arreglando y todo. Y en un momento que mi esposo salió al frente de la casa, estaba el vecino. Y se puso a platicar con el vecino, hermanos. Ay, no. Y que empieza mi esposa a platicar, ay, sí, mira, deberías ir a la iglesia. Y que aquí en esta casa es un hombre de Dios y que quién sabe qué. Y que el vecino le dice, hermanos, un hombre de Dios. Dijo, si no me dices que es un hombre de Dios, no, ni te creería. Y que mi esposo le dice, ¿cómo? Dijo, si vieras cómo le grita a su esposa, cómo le habla. Dijo, todas las cosas que le dicen, tú ni creerías que es cristiano. Por eso les digo, hermanos, que hay que cuidar nuestro testimonio y sobre todo que cambiemos desde adentro, escudriñemos el corazón. Y a ver si mi hermana que está ahí también da un testimonio que la otra vez estaba dando en una plataforma de acerca de así también una mujer, una mujer de Dios que también así pues es diferente, ¿verdad? Es que no ha escudriñado su corazón. A ver si lo puede dar mi hermana. Pero, hermanos, voy a orar. Conclusión, no dejen de orar, de estudiar, manténganse meditando en la palabra, conectados con Dios, priorizar a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, velar y ser sobrios, dice la palabra de Dios, estar siempre alertas, hermanos. No vamos a desviarnos, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos escudriñe, que escudriñe nuestro corazón, que sea Él cambiando. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos. Pongo en tus manos, Señor, a todos mis hermanos, con las personas que ellos están, Padre, con las personas que ellos están asociándose, Señor, diariamente, Padre, que ellos miren esas personas, que ellos reflejen a Cristo, Señor, que esas personas miren a Cristo en ellos, Padre, que este grupo, Señor, sea cada día escudriñando sus corazones, cada día escudriñando, Señor, sus acciones, cada día, Padre, revélanos lo que te puede ofender, Padre, lo que nos puede apartar, Señor, de estar bien contigo, Padre, porque queremos primeramente, Señor, estar bien con tu presencia, estar bien, Señor, a ti, Padre, presentarnos limpios, puros ante ti, para poder reflejar a tu Hijo Jesús, Señor, a todas las gentes, a todas las personas que se nos acercan, Padre, y no haciendo menos a nadie en Cristo, porque tú
No hiciste menos a nadie. A mí, Señor, siendo yo mala, padeciendo pecadora, tú me amaste, Señor. Y yo, ¿por qué no voy a amar a alguien que a lo mejor está o estuvo en peor condiciones que yo, Señor? Gracias, Cristo, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia, por lo que vino a ser tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque a cada uno nos hablas de diferente manera. Gracias, Cristo bendito, porque tú escudriñas los corazones, Señor, y tú nos conoces. Muchas veces decimos, no nos juzgues porque Dios solamente nos puede juzgar. Pero ese es el problema, que tú nos conoces en verdad, que tu corazón, que no podemos ocultar nuestro corazón de tu mirada. Señor, ayúdanos a caminar constantemente con esa pureza que debemos de reflejar. Ayúdenos, Señor, a reflejar a Cristo en nuestras acciones, en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro TikTok, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Que reflejemos tu reino, que reflejemos lo que somos, hijos e hijas del Dios Altísimo, reyes y sacerdotes, para ministrar tu presencia, Señor, en esta tierra. Oh, bendito Dios poderoso, yo te pido, Señor, que tú revistas a cada uno de mis hermanos que están aquí en la plataforma, Señor, de tu presencia. Espíritu Santo, redargúyelos, háblales, Señor, a sus corazones. Muéstrales, Señor, si hay